Bueno, estoy aquí con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Nada, gracias por la invitación y felicidades por el canal de YouTube. Pues le traigo aquí, como estamos en enero, empezando el año, vamos a hablar un poco de qué nos espera este 2022, porque el 2021, bueno, estado un poco lleno de sorpresas. Y en 2022 creo que, entre todo lo que nos espera, lo puedes comentar cosillas, creo que la inflación es uno de los debates más cruciales a nivel global. Bueno, global. Estados Unidos, Europa, y que al final acaba repercutiendo a casi todo el mundo. Entonces, bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Realmente eso es lo más preocupante? ¿De qué más deberíamos preocuparnos? Vamos a hablar un poco ahora sobre esto. Yo para empezar diría o habría que matizar que muchas veces, casi siempre, se nos pide a los economistas que hagamos predicciones que va a pasar en el año o a más largo plazo y realmente, a ver, nuestra capacidad predictiva, entre comillas, es muy limitada porque la economía es un sistema tan sumamente complejo y caótico que a poco que cambias algunas cosillas en una parte de la economía puede cambiar muchísimo potencialmente el resultado final. Y en la medida en que no somos capaces de anticipar qué va a pasar, ya no con lo que sabemos hoy de los hechos económicos, sino con decisiones a lo mejor políticas o bueno, comportamientos no puramente económicos de otros agentes, incluso pues cómo mute el virus, cómo evolucione, es prácticamente imposible acertar con los pronósticos. De hecho, ya que mencionas la inflación, pues fijémonos que una institución tan técnicamente sofisticada como la Reserva Federal, pues su previsión de inflación en 2021 probablemente sea uno de los fallos más estrepitosos en términos de predicciones que haya cometido la entidad a lo largo de su historia. Nadie, ni dentro ni fuera de la Fed, habría apostado probablemente nada por cerrar el año en una inflación del 7%. Ni siquiera economistas como Larry Summers, que son los que desde un principio venían alertando de que la inflación se podía descontrolar, creo yo, habrían apostado demasiado por cerrar el año en el 7%. ¿Eso significa que la Fed esté llena de incompetentes, que los economistas no sirvan absolutamente para nada? No, significa que, bueno, pues nuestra capacidad para hacer esas predicciones, sobre todo con una información que ni siquiera se ha creado, que ni siquiera existe hoy, es extremadamente limitada. Dicho esto, sí, creo que la inflación es uno de los grandes problemas económicos a los que nos podemos enfrentar en 2022 o incluso a medio plazo si las condiciones que están motivando esta inflación no se corrigen. Y estas condiciones creo que son atribuibles tanto a componentes de la oferta como, sobre todo, y esta es la parte que algunos más se resisten a reconocer, a componentes de la demanda. Y si ese gasto agregado que está influido tanto por la política fiscal como por la política monetaria se mantiene en los niveles cebados artificialmente de 2021, que incluso aquí pues ya se va viendo que los propios artífices de estas políticas te van diciendo que no, que la Reserva Federal empezará a restringir la oferta monetaria y supongo que próximamente iremos viendo a los gobiernos hablando de la necesidad de ir reduciendo el déficit público, pero si se mantuvieran los niveles de 2021, pues la inflación probablemente también se mantendría en los niveles descontrolados, a lo mejor no tan altos, pero en los niveles descontrolados actuales, y precisamente por eso es un riesgo, porque si parte del crecimiento económico actual es un crecimiento que depende de estímulos inflacionistamente insostenibles, cuando intentes regresar a una cierta normalización de la inflación, pues parte de ese crecimiento inflado se te va a caer o se te puede caer. Sí, mira, ya que mencionas lo de la Reserva Federal, claro, llevamos desde 2008 prácticamente con políticas de estímulo. Entonces, ¿por qué la inflación ha llegado ahora y no durante la época 2008-2020, que se hacían prácticamente las mismas operaciones, pero en esa época no hubo repuntes y ahora sí que los estamos viendo? A ver, aquí hay dos visiones sobre quién tiene la culpa de la inflación. La visión más estrictamente monetarista te dirá que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, exclusivamente monetario, y creo que cuando se dice exclusivamente monetario, se quiere decir exclusivamente de la oferta monetaria. Yo por eso la frase de la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario no me termina de gustar porque hace especial hincapié, ya digo, en la oferta monetaria. En cambio, hay otra corriente que atribuye sobre todo la inflación a la política fiscal.
yo estoy mucho más cerca de esta otra corriente, de la corriente que atribuye la inflación a el descontrol de la política fiscal, sin que eso signifique que la política monetaria en su interrelación o en su interacción con la política fiscal no tenga influencia, porque desde luego si la política monetaria se planta ante una política fiscal descontrolada, es muy difícil que haya inflación. Pero si tienes una política monetaria en cierta medida subordinada a una política fiscal descontrolada, ahí sí tienes pues un terreno abonado para que haya inflación. Y esa visión de que la inflación puede estar vinculada con la política fiscal te remite también a la inflación como un fenómeno monetario, pero a la inflación no tanto a un fenómeno vinculado a la oferta monetaria, sino a la demanda monetaria. Es decir, la demanda de dinero, de moneda fiat, si las perspectivas financieras, presupuestarias de un Estado no son muy holgadas, si, digamos, los Estados se sobreendeudan tanto que los inversores se empiezan a considerar que la deuda no se podrá pagar plenamente en términos reales y que por tanto va a haber algún tipo de dilución de la deuda a través de inflación, que esa va a ser la única forma de atender, de hacer frente a ese exceso de deuda acumulado, pues claro, si anticipan esa inflación futura para hacer frente a la deuda, anticipándola, bueno, reducen su demanda de dinero y de activos que sean sustitutos cercanos del dinero, típicamente la deuda pública, y eso es lo que puede generar la inflación. Entonces, respondiendo más específicamente a tu pregunta, a partir del año 2008-2009 hay un incremento muy fuerte de la demanda de dinero, de la demanda de activos libres de riesgo, tanto porque se produce una fuga hacia la calidad dentro de la economía. Estamos en 2009, no sabemos muy bien en qué activos invertir, se está quebrando todo el sistema financiero, parte de la economía, tanto estadounidense como europea, está hecha unos zorros y no sabemos qué sectores van a repuntar y cuáles no, y por tanto se busca refugio en la deuda pública. Y ese es un fenómeno quizá más coyuntural, pero con una coyuntura que se extiende durante bastantes años. Y luego hay un fenómeno más general, y es que durante esos años en los que Occidente pues, está estancado, o está creciendo poco, o está en medio de una crisis, el resto del mundo en vías de desarrollo está creciendo mucho, especialmente China, pero no solo China. Y sabemos que cuando pues un individuo, y por tanto agregando a muchos individuos, una sociedad se desarrolla, cuando se vuelve más rica, su demanda de dinero en términos absolutos aumenta. Porque, bueno, imaginemos si decimos, pues necesitamos o queremos tener el 5% de nuestro patrimonio en activos líquidos, dinero. Pues claro, si tu patrimonio va creciendo porque te vuelves más rico, tu demanda absoluta de dinero, ese 5%, irá representando un volumen absoluto mayor. Y claro, ¿cuál es el activo líquido por excelencia en la economía global? Pues el dólar y, en cierto modo, también podríamos decir el euro, la deuda pública estadounidense, también, en cierto modo, la deuda pública alemana. Y, por tanto, hay un aumento continuado de la demanda de activos líquidos en la economía mundial. Y eso permite que los proveedores de esos activos líquidos, que son pues, los gobiernos europeos, o al menos algunos gobiernos europeos, sobre todo Alemania, Europa del Norte y Estados Unidos, puedan emitir más deuda sin que se disparen los tipos de interés y sin que se disparen los precios. ¿Qué pasa? Que, claro, como decía antes, cuando la solvencia de esos activos supuestamente libres de riesgo se empieza a poner en duda porque has sobreemitido muchos de esos activos, incluso por encima de su demanda, ya no a corto plazo, porque en 2020 la demanda de esos activos también era enorme y por eso tipos de interés por los suelos e inflación por los suelos, o incluso deflación. Pero sí de la tendencia a largo plazo de esos activos y se teme, como decía, pues una cierta reestructuración de la deuda, ya sea vía reestructuración formal o inflación, pues la demanda de esos activos se resiente y entonces pues, empezamos a ver fenómenos como el que vemos ahora, más allá incluso de la dinámica que adopte la política monetaria, que creo, ya termino con esto que me estoy enrollando mucho, que tiene un componente más que ver, es decir, si la política monetaria se pone seria, y se pone seria de verdad, se planta frente a los gobiernos, creo que ahí la política monetaria, más que restringir a corto plazo la oferta, lo que está haciendo es mandar un mensaje a la comunidad inversora de estos gobiernos van a tener que ajustar su déficit público en el futuro porque yo no voy a facilitar artificialmente su financiación. Y si la perspectiva inversora es que efectivamente esos gobiernos van a ajustar su déficit público, entonces de alguna manera también se contrarresta esa dilución inflacionaria de la deuda.
Y mira, ya que has mencionado esto de mensaje de los bancos centrales a los gobiernos, bueno, desde como comentas en uno de tus libros, que el Banco Central independiente es una de las herramientas fundamentales para que la moneda fiat sea aceptada. ¿Cómo de independientes son realmente los bancos centrales ahora mismo? Bueno, Banco Central Europeo y Reserva Federal me refiero, sobre todo. Claro, esa es una de las grandes cuestiones que creo que en parte puede influir la evolución futura de los precios. Es decir, lo has mencionado tú antes, esta es la primera coyuntura verdaderamente crítica e importante en 14, redondeemos 15 años, en los que los bancos centrales van a tener que mostrar cuán independientes son. Porque sí, es verdad que los bancos centrales o los banqueros centrales al final los nombran los políticos. En Estados Unidos, formalmente la Reserva Federal es una entidad privada, de capital privado, los accionistas son los bancos y tienen ciertas potestades los bancos para nombrar a determinados consejeros dentro de la Reserva Federal, pero la mayoría los nombran los gobiernos y al presidente, desde luego, lo escoge, como bien hemos visto, el presidente de Estados Unidos. En Europa directamente, o en la eurozona, mejor dicho, el Banco Central está caracterizado como una entidad de capital público, los accionistas son los estados y, por tanto, son ellos quienes nombran a los banqueros centrales. Tan es así que, bueno, Christine Lagarde es política de la derecha francesa, el vicepresidente del Banco Central Europeo fue el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, y, por tanto, sí ha habido de alguna manera una creciente politización de los bancos centrales que creo que es negativa. Es negativa porque estás de alguna manera generando las expectativas en la clase política de que pueden terminar en los puestos de los bancos centrales y eso puede de alguna manera condicionar tanto su papel como político como su papel como banquero central, porque como político yo he de demostrar ciertas cosas para llegar a ser banquero central, como banquero central también se me ha nombrado porque se espera que desarrolle determinadas políticas. No digamos ya si encima continuamos con la migración desde el banquero central a la política, como ha hecho Draghi. Yo podré acceder a la política si además me he comportado relativamente bien como banquero central, por ejemplo, facilitando la financiación de Italia a partir del año 2012. Pero bueno, aún así, en la medida en que se nombren y luego no los puedan quitar arbitrariamente, pues estamos ante algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos con el Tribunal Supremo. Sí, los nombran los políticos, pero son cargos vitalicios, aquí no lo son. Y dentro de ese cargo pues ya pueden actuar con independencia. Pero claro, esta es la teoría. La práctica habrá que verla a partir de ahora. Y si pestañean mucho los banqueros centrales, es decir, si dejan que la inflación se dispare sin actuar porque, por ejemplo, sea necesario que la inflación se dispare para diluir la deuda pública o porque no se atrevan, sobre todo probablemente en el caso de la eurozona, a subir los tipos de interés, porque eso complicaría la financiación de gobiernos como el de Grecia, como el de Italia o como el de España, pues ahí podemos caer en lo que los economistas llaman dominancia fiscal. Es decir, que realmente el Banco Central está subordinado a la política monetaria, el banquero central, aunque es formalmente independiente, no lo es materialmente, se tiene que ajustar a las necesidades financieras de los políticos y si eso es así, claro, la moneda que gestiona en última instancia el Banco Central frente a la comunidad inversora se convierte en un activo de peor calidad, ¿no? Imaginemos una acción de una empresa y que colocamos al frente de la empresa a una persona que sabemos que se despreocupa de la generación de valor para el accionista, que le da igual esa generación y que además solo quiere subordinar la empresa a los intereses, pues no sé, de algún gobierno o de otra empresa y que va a dejar que los beneficios de esa empresa sean parasitados por esos agentes externos, pues rápidamente la acción se hundiría de precio. Bueno, pues aquí puede pasar algo parecido si de verdad la comunidad inversora cambia el chip y cree que la seriedad que han mostrado los bancos centrales en Estados Unidos, la Reserva Federal, en la eurozona, el Bundesbank, que de alguna manera es el espíritu del Banco Central Europeo que han demostrado durante los últimos 40 años, pues que esa seriedad ya ha sido abandonada y que a partir de ahora los banqueros centrales, los bancos centrales no van a actuar como cuidadores de la moneda, sino como cuidadores de la financiación gubernamental. No digo que estemos en esa coyuntura, pero tendrán ellos que demostrar en los próximos meses si en caso de que la inflación no remita al margen de su actividad, si están más a favor del tenedor de la moneda o más a favor del político que los ha nombrado. Mencionaste también una parte, bueno, que eso es algo que parece que ya es inminente, la subida de los tipos de interés. Había también
Bueno, sí, en Europa aún no sabemos. Bueno, los bancos centrales están de manos atadas, podríamos decir, o el peligro de una espiral inflacionista o una espiral deflacionista. Como, o sea, claro, es un juego peligroso que tienen ahí. Claro, totalmente. Pero la cuestión es, espiral deflacionista eh, porque no quieres, o sea, porque los gobiernos no se van a ajustar, es decir, porque al final la espiral deflacionista, a ver, una cosa es que caigas en una desinflación, que eso es inevitable, desde luego, si tienes una normalización de la política monetaria y si tienes una reducción de los déficits públicos, y otra ya sería una espiral deflacionista, que sería básicamente que los bancos centrales fuercen impagos, ¿no? Y sobre todo ya, si hablamos de impagos de deuda pública, usted, señor político, no quiere ajustar su presupuesto, pues no le voy a dar financiación, expóngase al mercado y si los tipos de interés se disparan al 20% y no los puede pagar, usted quiebra y sus bancos también. Esa situación, que es la que adoptó, o esa estrategia que es la que adoptó el Banco Central Europeo hasta 2012, yo creo que ahora está descartada, que eso no va a suceder. Pero claro, no va a suceder porque entiendo, el Banco Central Europeo también espera que haya una cierta corresponsabilidad de los gobiernos que no los arrastre a una situación de aumento de la deuda y aumento de la deuda, donde pues, el Banco Central Europeo se vea forzado a financiar todas esas emisiones de deuda mediante inflación. Pero claro, si no se da esa corresponsabilidad, si los gobiernos europeos dicen, bueno, como yo sé que este está maniatado, como tú decías, que este no va a tener otro remedio que refinanciarme, pues yo sigo emitiendo deuda despreocupándome totalmente de mi solvencia, porque al final socializo esa deuda vía Banco Central Europeo con el resto de países de la eurozona, y ahí, pues de nuevo, el Banco Central Europeo tiene un mandato y justamente por eso tiene un único mandato y es preservar la inflación, o sea, preservar la estabilidad de la moneda, luchar contra la inflación. ¿Para qué? Pues para mandar a la comunidad inversora el mensaje de nosotros solo nos podemos preocupar por vosotros, por los que tenéis moneda. No nos podemos preocupar ni directa ni indirectamente, ya no por la economía y la generación de empleo, sino tampoco por la financiación de los gobiernos. Y si la comunidad inversora teme que eso ya ha dejado de ser así y que el Banco Central Europeo está tan maniatado, está tan constreñido por las necesidades de financiación de los gobiernos que no le va a quedar otra forma que ceder ante unos gobiernos europeos, además descontrolados, no coordinados más o menos de alguna manera por la Comisión Europea para ir reduciendo los déficits, pues habría una huida, creo yo, clara del euro, en el sentido de que el peso del euro dentro de las carteras internacionales de moneda de reserva pues bajaría de manera significativa. No sé hasta qué punto Europa o la eurozona va a ser tan suicida como para seguir ese camino, pero claro, y en eso coincido contigo, si no se sigue ese camino es porque, como decía antes, los gobiernos europeos van a intentar evitar un colapso deflacionista de su deuda saneando sus finanzas. Pero si tampoco lo hacen, pues al final o susto o muerte. Y claro, también siguiendo con el tema de deflación y relacionando con el tema de los gobiernos y demás, cuando hablamos de deflación también hay que tener en cuenta que a corto plazo es más nocivo. Entonces, políticamente también saldría mucho más caro con el surgimiento de movimientos populistas. Al contrario que la inflación, que los efectos a lo mejor se verían más a largo plazo. Entonces también tenemos esta contradicción de que, claro, la deflación también tiene el peligro de que nos vengan partidos populistas de todas ramas y que acabe esto en algo peor. Sí, a ver, la deflación, a ver, hay distintos tipos de deflación, ¿no? La deflación derivada de aumentos de la productividad yo creo que no es especialmente dañina para una sociedad. Es verdad que puede implicar ciertos problemas de ajuste, pero no es devastadora. Ahora, la deflación derivada del colapso del crédito sí, es muy dolorosa para todo el mundo, pero especialmente para los deudores, que bueno, pues son gran parte de la sociedad y bueno, están también representados de manera muy intensa en la parte baja de la distribución de la renta, que son, claro, si un deudor rico se arruina y lo pierde todo, pues bueno, la mayoría de la sociedad a lo mejor le da un poco más igual, pero cuando ya encima estamos hablando de los estratos más humildes de la sociedad, pues hay ese riesgo de revuelta populista que básicamente lo que reclama es pues, un jubileo de la deuda, un jubileo aunque sea inflacionista de la deuda, pero desde luego
que no carguen con la obligación de pagar la deuda en términos reales que se está aumentando, que se está incrementando, y que no les confisquen los activos que hayan puesto como garantía para esa deuda que está colapsando, y que no se pierdan sus ahorros, que normalmente están en títulos de deuda que también son muy susceptibles de ser impagados, por ejemplo, si quiebran los bancos, etcétera. Entonces, sí, a corto plazo la deflación por colapso de la deuda es muy, muy dolorosa. Lo vimos en los años 2012-2013, cuando surgen la mayor parte de los movimientos populistas que hoy siguen vigentes de alguna manera en Europa, es en esas fechas, o al menos cuando cobran fuerza. Podemos surge un poquito más tarde, en 2014, pero a partir de ese periodo. También el movimiento 5 estrellas en Italia. Syriza ya existía en Grecia, pero desde luego cobra especial fuerza durante ese periodo, etcétera, ¿no? También alternativa por Alemania, aunque ahí también hay un componente más de crisis migratoria, pero de nuevo, crisis migratoria vinculado a crisis económica todavía se agrava más. Entonces, una forma en la que muchas veces se pretende evitar este riesgo de crisis deflacionista que dé lugar a gobiernos populistas que a largo plazo puedan ser tan costosos, efectivamente es la inflación. La inflación a corto plazo no es dolorosa para los deudores, no tiene por qué serlo, y además permite seguir financiando en términos nominales ciertos programas sociales, de modo que no se percibe tanto como un impago debido a la famosa ilusión monetaria. Yo cobro lo mismo en términos nominales, aunque estén subiendo los precios, y eso, que también genera descontento social, quiero decir, si durante los próximos años la inflación sigue al 5, 6, 7% y no hay una indexación plena en muchas rentas, la gente empezará a protestar. Pero es verdad que son protestas probablemente menos multitudinarias de lo que sería un recorte presupuestario, que el gobierno dijera voy a bajar las pensiones un 5%. Este año, como nota al margen, los salarios de muchos españoles han bajado un 5% en términos reales, y aún hay algunos de los que han perdido ese poder adquisitivo que dicen que bueno es este gobierno que tiene un mercado laboral tan espléndido. Claro, si hubiesen bajado los salarios en términos nominales un 5% con estabilidad de precios, pues habría montado un carajal mucho más importante. Entonces, sí, los gobiernos también pueden, y el Banco Central, y la Reserva Federal, que yo creo que esa es otra de las cuestiones que se puede mezclar en el ambiente político. Es decir, la Reserva Federal, por ejemplo, en Estados Unidos, en noviembre hay elecciones de midterm en Estados Unidos. Claro, va a subir mucho los tipos de interés, generando a lo mejor una contracción del crédito y una mini crisis económica justo antes de la votación que puede tumbar políticamente, digámoslo así, a Biden y dar nuevas opciones a Donald Trump. Pues probablemente la Reserva Federal también esté pensando en esos términos políticos a la hora de decidir si sube más o menos los tipos de interés. Y en Europa lo mismo. Es decir, el Banco Central Europeo se puede estar planteando, bueno, si subimos mucho los tipos de interés, pueden volver los movimientos populistas que en los últimos años parecía que se habían diluido un poco. Por tanto, la estabilidad política de la eurozona, la misma existencia de la Unión Europea, pues requiere que facilitemos el crédito a los gobiernos, pero todo eso va generando dinámicas que creo que al final sí terminan explotando, porque en parte también el sobreendeudamiento que tenemos hoy, la indisciplina que tenemos hoy, es consecuencia de que en el año 2012 se tomó la decisión de barra libre de crédito y, claro, los políticos la han tomado como lo que es, como una barra libre de crédito, sin hacer reformas, sin hacer ajustes y, por tanto, consolidando una pelota de deuda cada vez mayor. Contando así que parece que estamos ante un callejón sin salida. No, hombre, a ver, no tiene por qué ser un callejón sin salida porque, a ver, tampoco sabemos hasta qué punto es decir, parte de la inflación actual, yo diría que es seguro que responde a causas políticas, fiscales y monetarias. Pero tampoco sabemos cuánta de esa inflación responde a eso, cuánta es originada por la transición energética, por ejemplo, por los cuellos de botella que han surgido, porque también hay una inflación que se debe a esa parte. Y bueno, si eso se solucionara de alguna manera, aunque no soy especialmente optimista, especialmente con la transición energética, que sabemos que va a ser cara y que va a añadir una cierta presión en los precios, el Banco Central Europeo lo reconocía hace un par de días, y los cuellos de botella, pues en principio se deberían estar solucionando, pero también estamos viendo que algunos de ellos se están incluso agravando, no solucionando, en particular el de los chips, tan paradigmático, cada vez está yendo a peor. Pero bueno, si hubiese un aumento de la producción o de la productividad y, por tanto, de la producción en estos sectores, si la economía creciera
en términos reales de manera importante, pues podrías tener, en cierto modo, un incremento de la solvencia de los estados y podrías tener una moderación de la inflación aún con políticas fiscales y monetarias agresivas. Eso podría contribuir a anclar las expectativas y quizá que no llegará la sangre al río en el sentido que estábamos describiendo antes. Claro, que se vaya a dar esta situación, pues no es descartable, porque ya digo, no, al menos no conozco ninguna cuantificación seria de qué parte de la inflación que estamos viviendo hoy es puramente de oferta y qué parte es puramente de demanda. Además, está todo muy interrelacionado y tampoco es fácil de aislar, pero bueno, si la parte de inflación puramente de costes por el lado de la oferta se solventara, los tipos de interés subieran, a lo mejor no a niveles críticos, pero sí lo suficiente como para generar cierta confianza entre la comunidad inversora de que, bueno, el Banco Central está ahí y que va a proteger la moneda si fuera necesario, que no tienen por qué entrar en pánico ni mucho menos, si los gobiernos fueran ajustando el déficit con una senda que resultara más o menos creíble, no drástica, pero sí creíble, si se restableciera, por tanto, la confianza, incluso se incrementara o bueno, se mantuviera al nivel de periodos anteriores y, por tanto, la comunidad inversora absorbiera estos activos libres de riesgo sin exigir mayores tipos de interés o a mayores descuentos, es decir, con mayor inflación, pues bueno, ya digo, no tendría por qué llegar la sangre al río, pero efectivamente hay que tener en presente el escenario complicado en el que se pueden encontrar muchos banqueros centrales y muchos gobiernos de la inflación no está regresando al 2%, no hace falta que se quede en el 7% como estamos viendo ahora, pero si se queda en el 4%, en el 5%, ahí tendrán que tomar alguna decisión en forma de subida de tipos de interés y en forma de ajustes presupuestarios que pueden generar descontentos sociales y que pueden ralentizar desde luego el crecimiento económico. ¿Crees que las fechas claves serían marzo, abril, que ya es como el efecto base ya desaparece y ya realmente vemos? Decía que la clave es el primer semestre. Creo que pueden alargarlo hasta mediados de año. Más allá de mediados de este año, me cuesta ver, sobre todo en Europa, estoy pensando en la eurozona especialmente porque Estados Unidos al menos sí ha dicho que tiene un plan de subida de tipos de interés, quizá demasiado modesto. Larry Summers, de nuevo, se ha prácticamente burlado del ritmo de subidas de tipos de interés que se ha propuesto por la Reserva Federal. Si no recuerdo mal, decía que había que subirlo como 2 puntos, o sea, 200 puntos básicos en el muy corto plazo, no espaciadamente en el 1%, 100 puntos básicos. Pero bueno, al menos Estados Unidos se ha dicho, oye, que somos conscientes de que hay un problema y vamos a ir subiendo tipos. Europa no, la eurozona no. Y de hecho han dicho lo contrario, que no piensan subir tipos de interés en 2022. Yo veo complicado que si a mediados de 2022 la inflación en la eurozona sigue en torno al 4 o 5%, que el Banco Central Europeo no cambie de criterio. Pero también es verdad que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo parece que van alargando ya más las fechas clave. Y eso también debería preocuparnos porque, de alguna manera, ellos mismos están traicionando los compromisos tácitos que estaban asumiendo con los inversores. La Reserva Federal ya ha dicho que la inflación se mantendrá alta durante el primer semestre, pero que a finales de año cerrará en torno al 3,5%. Y la eurozona, pues bueno, Luis de Guindos acaba de decir que la inflación será más persistentemente alta de lo inicialmente esperado. Pero claro, eso debería llevar a un replanteamiento de la política monetaria que de momento no lo hemos visto. Entonces, no sé hasta qué punto, y las dudas en cuanto a esto creo que sí pueden afectar a la credibilidad de las monedas, no sé hasta qué punto están como dando cuerda a los inversores para aparentar que siguen siendo serios cuando en realidad no quieren de ninguna manera subir tipos de interés. Y si la comunidad inversora llega a la conclusión de que las declaraciones de los bancos centrales no son compromisos más o menos firmes, no son pautas creíbles sobre el curso que va a seguir su política monetaria y también, aunque estemos hablando solo de política monetaria, no perdamos de vista la parte crucial de la política fiscal y de la senda de ajuste de déficits públicos de los gobiernos, pero si se llega a la conclusión de que todo esto es papel mojado, ahí sí que puede haber un descrédito de la moneda y el descrédito de la moneda afecta a la demanda de dinero y menor demanda de dinero es mayor inflación. Y bueno, para ir terminando ya esta parte, claro, ante un escenario como has comentado aquí, aparentemente que van a subir los tipos de interés, bueno, muchos de nuestros seguidores son hispanohablantes, entonces
España, ¿cómo se vería afectada? Y bueno, Latinoamérica se vería afectada por la subida de tipos de Reserva Federal. ¿Cómo podrían verse resentidas? Bueno, creo que especialmente más graves en caso de Latinoamérica, donde la Reserva Federal no les tiene en cuenta, entre comillas, claro. De hecho, los efectos en Hispanoamérica ya se están notando. Quiero decir, es verdad que la Reserva Federal todavía no ha subido tipos de interés, pero la expectativa de que va a subir tipos de interés sí está ya implantada en los mercados financieros. Ahora mismo se descuentan entre 3 y 4 subidas durante los próximos meses de tipos de interés. Los tipos de interés, por tanto, de muchos activos ya incorporan esa expectativa y eso ya está afectando a las monedas de muchos países hispanoamericanos porque básicamente el capital está saliendo de esos países para invertir en activos estadounidenses que una vez están pagando tipos de interés más altos, les resultan más atractivos. Además, la propia dinámica especulativa de que sabemos que cuando los tipos de interés en Estados Unidos suben, las monedas de estos países se deprecian, pues si estoy dentro y preveo una depreciación de la moneda, me salgo antes para que no me afecte. Entonces, eso para esas economías sin duda es muy dañino, tienen que competir sus capitalistas, ¿no? Sus ahorradores, o sea, los que captan su ahorro tienen que competir por ese ahorro con Estados Unidos y eso se traduce en depreciación monetaria tipos de interés más altos internos, que es bueno, como la otra cara de la moneda de la depreciación de sus divisas. Todo ello lleva a una menor capacidad de crecimiento, es decir, o más inflación vía importación de esa inflación a través de la depreciación del tipo de cambio, o menor crédito interno por subidas de tipos de interés para intentar frenar la inflación, unido también, no lo perdamos de vista siempre porque nos centramos en política monetaria y casi es más importante la fiscal, a ajustes presupuestarios para, bueno, si no pueden financiar en buenas condiciones la deuda, salvo monetizándola, pues tendrán que ajustar el déficit si no quieren más inflación precisamente al monetizar esos déficits. Y eso los países que tienen Banco Central, los que directamente están en un régimen cambiario fijo con el dólar o tienen dólares, pues ni siquiera, ¿no? Si suben los tipos de interés, les suben directamente los tipos de interés, como le sucedía a España con respecto al Banco Central Europeo hasta el año 2012, cuando ya el Banco Central Europeo dijo, bueno, os vamos a financiar, hagáis lo que hagáis. En el caso de España, de nuevo, la subida de tipos de interés, pues dependerá de cuál sea la actitud del Banco Central Europeo e incluso de la Comisión Europea. Si suben los tipos de interés, pero siguen abiertos canales indirectos a monetización de la deuda pública, a lo mejor no tan agresivos, pero no tan cuantiosos, pero sí significativos para mandar el mensaje de no vamos a dejar que los spreads de deuda se disparen, pues eso puede de alguna manera estabilizar las expectativas, mantener el flujo de ahorro hacia la deuda pública, porque es una especie de aval, ¿no? de la deuda pública española. Ahora, si se dijera, no, aquí ya vamos a subir tipos de interés y que cada gobierno se apañe financiándose en el mercado, ahí sí tendríamos, yo creo, salidas de capitales fuertes, pero no veo ese escenario. De hecho, aunque el Banco Central Europeo se salga totalmente, probablemente no, va a dejar abierta la ventanilla OMT, que es la que habilitó en 2012 para dar credibilidad a la deuda pública española e italiana. Es decir, si los tipos de interés se disparan demasiado, vamos a monetizar deuda pública, o si no, la propia Comisión Europea probablemente articulará algún tipo de programa de financiación para gobiernos en problemas. Pero, de nuevo, para no llegar a esos extremos, porque serían extremos donde, de nuevo, la supervivencia de la eurozona al menos se cuestionaría, como se cuestionó en 2012 y 2013, creo que es obvio que lo responsable sería que los gobiernos nacionales no llevaran al extremo sus finanzas como para que se llegue a esa situación. Bueno, pues ya con esto vamos a concluir esta primera parte. Entonces, como breve resumen, pues, ¿qué ves? ¿Con optimismo o no con optimismo? Así, a modo última conclusión. Depende de qué entendamos por optimismo. Si optimismo es crecimiento del PIB y del empleo, creo que nos quedan meses de optimismo, claro, porque de hecho los últimos datos que hemos visto, tanto de PIB como de empleo, por ejemplo en España, apuntan a que se está acelerando la recuperación, ¿no? Lo que pasa que, claro, esa aceleración de la recuperación también puede ser un síntoma que encaja bastante bien de sobrecalentamiento de la economía por la situación de política fiscal y monetaria que estamos viviendo. Entonces,
claro, nos pueden quedar meses de una situación aparentemente muy buena, pero que si la inflación no remite, se tenga que ver esa situación cortada prácticamente de manera brusca para estabilizar los precios. Y ese creo que sí es un riesgo con el que nos vamos a enfrentar a lo largo de este 2022, o al menos es uno de los posibles, probables escenarios, diría yo, a lo largo de 2022. Aún así, es decir, la economía se está recuperando de un parón muy, muy drástico y es lógico que también esté experimentando crecimientos reales, aunque sea por efecto rebote. Bueno, pues con esto ya tenemos la primera parte y en la segunda pues vas a responder a las preguntas que te han dejado mis suscriptores.